Vamos a hablar hoy de Rodolfo II de Habsburgo, aquel emperador cuyas gracias contaremos ahora. Nació en Viena el 18 de julio del año 1552. Su madre, María, era hijo de Carlos V del Imperio, Carlos I de España. La madre de Rodolfo era entonces la hermana de Felipe II. Lo mismo que su hermano, era una fanática católica. En cambio, el padre de Rodolfo, Maximiliano II, fue un modelo de tolerancia y se sentía muy poco ligado a la Iglesia. Bueno, contra el deseo de su padre, Rodolfo fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado por Felipe II. Su madre quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la Contrarreforma. Y veremos que las cosas no le salieron muy bien. En Madrid, el joven Habsburgo se aburrió muchísimo. Felipe II lo educó bajo pretextos tomistas, pretextos no, preceptos tomistas en el sentido de aristotélico tomista, ¿no? Se refiere a Santo Tomás de Aquino, y le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas. Bueno, digamos que lo llevó un día, tanto como para que fuera aprendiendo, a un auto de fe. O sea, a ver cómo quemaban a un tipo por hereje, ¿no? Y Rodolfo no vio un ejemplo a seguir en aquel modo de combatir las herejías, sino que por el contrario, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Rodolfo era fulero, era medio gordo, estaba todo el tiempo colorado, como en un sonrojo permanente, ¿no? Se maquillaba constantemente para disimular esta circunstancia. Tenía un carácter poco estable. Los médicos de la corte vienesa decían que padecía locura latente y a veces floreciente. Manifiesta. Claro. Tuvo una locura maníaco-depresiva, diría Rolón. Era muy melancólico, pero esa característica empezó a notarse mucho más cuando el rey Enrique IV de Francia, amigo de este programa, le arrebató la mano de una muchacha muy codiciada en Europa, codiciada por la guita que aportaba, que era María de Médici, ¿no? Rodolfo tenía algunas posibilidades con esta chica, pero intrigas diplomáticas hicieron que en su corte optaran por el trono de Francia. Bueno, ahora, las características mentales de este muchacho eran conocidas en todos lados, es decir, que ya tenía fama de sonado. Estaba solo en Viena y empezó a interesarse en la astrología y en la alquimia. Todo fue a partir de unos raros objetos que encontró en la corte, entre ellos un vaso de ágata de 75 centímetros de alto. Según la tradición, había sido traído por los cruzados a Europa en el año 1204 y desde ese momento estaba en Viena. Una leyenda que fascinó a Rodolfo decía que era el mismo cáliz en el que había bebido Jesús en la última cena, ¿no? Para los cortesanos se trataba del mismísimo Santo Grial y ya se sabe que su visión y su contacto y su posesión proporcionan la inmortalidad. Rodolfo, como hijo del emperador, bueno, como emperador que era, exigió que se lo pusieran en la habitación, me refiero al vaso. Sí. Y así se hizo. Encerrado en sus aposentos, Rodolfo pasaba largas horas contemplando el vaso a ver si ocurría algo, pero la verdad es que no ocurría nada. Le encantaban además las joyas, se compró una corona tan pesada que no la podía usar porque se caía al suelo. Cuando murió su papá, Maximiliano, claro, no era emperador, era príncipe. Cuando murió Maximiliano, Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán, ¿no?
Y ahí empezaron algunos problemas. Maximiliano le había dejado todo a Rodolfo, pero había otro hijo llamado Matías, que era muy ambicioso, y cuando vio que no le habían dejado nada, se enojó, huyó del país y desde entonces se la pasó conspirando contra Rodolfo. Bueno, cuando fue emperador, Rodolfo se olvidó de los asuntos de Estado y se dedicó a la ciencia. Se estableció en un castillo de Praga, el más gris de ellos, y llamó a personajes extravagantes a la corte. A Tadeo Agesius, un médico de Praga, que pasaba también por matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista, y pronto se convirtió en maestro del emperador en todas esas actividades. Invitó también Rodolfo a su reino a todos los sabios y orfebres judíos del lugar. Entre ellos estaba David Gans, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas, que se llamaban así porque su dueño era el antiguo rey de Castilla, Alfonso X, llamado Alfonso el Sabio. Ahí estaba ahí la famosa descripción de Ptolomeo el egipcio, ¿no?, acerca de la bóveda celeste. Bien. También reunió Rodolfo a un montón de conocidos alquimistas. Dice que se juntaron 200 al servicio del emperador. Agesius ese era el que les tomaba examen a todos los que llegaban a ver si realmente sabían algo. Una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, que tenía pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención de oro. Augusto esperaba una recompensa y Agesius le envió una bolsita muy coqueta, vacía. Tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que podías hacer oro, hacer el que te corresponda. El alquimista se fue de Praga. Según dicen quienes podían aprobar el examen de Agesius, eran hospedados en la llamada, y todavía hoy existente en Praga, calle de los alquimistas, ¿no? Algunos ministros apoyaban al emperador en esta pasión. ¿Por qué? Porque querían mantenerlo ocupado para hacer ellos de las suyas con el destino del imperio. Pronto llegaron a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, adivinos, hechiceros y hasta verdaderos científicos. Otro personaje al servicio de Rodolfo fue Hieronymus Scotus. Anteriormente había sido consejero de Catalina de Médicis. Su especialidad eran los muñecos mágicos, reproducciones de los enemigos de la casa que él atravesaba con agujas para darle muerte. Muy científico, como sabe cualquiera que haya practicado el vudú. También confeccionaba amuletos portadores de buena suerte y espejos proféticos. Se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle espejos rarísimos. Había uno especial, ¿no?, que le permitió a Rodolfo ver a través de la luna de aquel espejo a la mujer más hermosa del lugar. Bueno, el caso es que pocas veces Rodolfo salía del castillo. Tuvo 6 hijos de amores que le proporcionaba Scotus. La mayoría de las chicas eran prostitutas que el mago como tal convertía en princesas para presentarlas ante el emperador. La fama de Rodolfo llegó hasta Inglaterra y en 1584 apareció en Praga el alquimista John Dee, el más famoso de los alquimistas ingleses, ¿no? También él le dio a Rodolfo un espejo milagroso. Parece que con 2 de estos espejos y una estrella magnética, Dee construyó un instrumento en el que se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Era como un telégrafo. Es decir, no era mágico, funcionaba de verdad. Rodolfo tuvo conocimiento, con este primitivo telégrafo, de la victoria, de la conquista de Rahab por el conde
Adolfo de Schwarzenegger, antes de que la gente trajera la noticia. Con esos espejos y con la luna mandaban unas señales que, bueno, casi instantáneamente nos permitían enterarnos de las victorias de nuestros ejércitos, eso cuando nuestros ejércitos triunfaban. Bueno, un tal Poppel, jefe del Partido Católico, le dijo, sin embargo, a Rodolfo que John Dee lo hechizaba con ayuda de una piedra nigromántica y que conocía también su futuro y el de todo el imperio. El aprendiz de Dee, llamado Kelly, continuó junto a Rodolfo, entregó al emperador un supuesto elixir de la eterna juventud y también parece que llevó a cabo transmutaciones con la ayuda de un polvo dorado, siempre contra la voluntad del Partido Católico, ¿no?, que se oponía a todo esto. Y al fin atribuyeron a Kelly un asesinato que no había cometido, lo encarcelaron y a los pocos días apareció muerto en su celda. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Bezoar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Entre los años 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie, ¿no? En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. Todos decían que estaba hechizado. Solo le levantó un poco el ánimo la llegada a sus puertas del astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, el famoso castillo de Banatec, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio, y así fue. Un año más tarde, Brahe llevó a ese lugar nada menos que a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La madre de Kepler, pocas veces se recuerda esto, era bruja, murió quemada por bruja, y él a duras penas se había escapado de la hoguera. Bueno, ahí en el castillo de Banatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a disposición un extraordinario observatorio. Rodolfo, siguiendo el dictado de las estrellas, decidió nombrar a Melchior Schlesel, así se llamaba, canciller en Viena. Y fue el propio Schlesel quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo a favor de Matías, aquel hermano que había rajado, enojado por el testamento paterno, ¿no? Matías ya se había hecho dueño, sin que Rodolfo lo supiera, de Austria, Hungría y Bohemia, y no hacía más que conspirar contra él. Dicen que el último pedido de Rodolfo, antes de morir, enfermo del fuego frío, fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas también lo llenó con un licor que era tenido por arcano, que le dieron sus alquimistas. Incluso tomó un trago y al cabo de unos minutos murió. Tenía 60 años. Este era Rodolfo, este muchacho extravagante, de Habsburgo. En realidad lo que quería era lo que queremos tantos de nosotros, ¿no? No morirnos. Y entonces hacía que los alquimistas le prepararan elixires para no morir, hacía que le trajeran a su pieza el cáliz de Cristo para no morir, hacía que sus médicos le prepararan jarabes y remedios para no morir, y hacía que los músicos le compusieran zambas para no morir. Y Samba para no morir es una de esas canciones con las cuales tal vez habrá intentado Rodolfo conseguir la inmortalidad. La escucharemos en la voz de alguien que sí la consiguió, que es Mercedes Sosa.